Bien, muy buenas noches para todos. Em, Les doy gracias por estar en este ratito, último ratito que nos vamos a estar encontrando en esta semana o en estas semanas de esta charla. Sin embargo, les comento que un grupo de personas de República Dominicana, un grupo de personas muy interesadas en el trabajo que venimos haciendo desde el programa EDA en Latinoamérica, pues está interesado en continuar con algunos de los estudios mm, que venimos desarrollando. Entonces, todos los martes, 7 de la noche, horario de República Dominicana, yo después les voy a estar comentando directamente en el grupo quiere continuar con el proceso de capacitación. Este martes fue la primera capacitación que nosotros estuvimos haciendo en cuanto a lo que es evaluación de daños y análisis de necesidades. Estamos utilizando el libro, el manual, el documento como tal para llevar a cabo absolutamente toda la capacitación. Nos estamos centrando netamente en el documento, sin embargo, también estamos utilizando otros elementos. Esta capacitación va, o sea, pues, si bien no tiene certificación o tiene certificación, pero son estudios muy profundos, no solamente respecto a evaluación de daños y análisis de necesidades, sino pues nosotros como creo que venimos implementando, impulsando desde el primer momento con todos ustedes, y es que justamente se vea la gestión del riesgo, sistemas de emergencias, logística de la emergencia, catástrofes, desastres y demás. Entonces, se va a hablar de todo eso, ¿sí? Que todo en sí es un conjunto, porque la persona que va a realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades a algún lugar por evento adverso, pues lo más lógico es que tiene que saber necesariamente de emergencias y desastres, tiene que comprender la complejidad, tiene que entender los sistemas logísticos, tiene que entender cómo se moviliza la emergencia, tiene que entender la estructura de la emergencia, tiene que saber absolutamente todo eso y pues como nosotros lo hacemos de esa manera, es un complemento de todo el trabajo que venimos desarrollando desde evaluación de daños y análisis de necesidades del programa Latinoamérica. Entonces, pues estamos impulsando justamente eso. Para que quienes quieran unirse, más información les voy a estar dando en el grupo. Recuerden que ese grupo de WhatsApp lo realizamos única y exclusivamente con el fin de estas charlas, ¿vale? Ese grupo que vamos a estar organizando, si es el fin, el grupo con el cual vamos a estar finalizando prácticamente todo el proceso. ¿Listo? Para todas aquellas personas que están interesadas, Kelvin, muy buenas noches. Para todas aquellas personas que están interesadas en conocer más allá de la edad, también de emergencias y desastres, en todo lo que tiene que ver la estructura de la emergencia, catástrofes, evaluación de daños y análisis de necesidades, el porqué de todo esto, el porqué del documento, como base principal del documento, pero pues también otros documentos adicionalmente. ¿Cuánto dura ese estudio? Puede durar todo el año, tranquilamente, pero ya depende netamente de cada uno de ustedes, depende también de la intensidad que ustedes le quieran dar y de la profundidad del estudio que cada uno le quiera dar. Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o algo así antes de dar inicio con el proceso de la noche de hoy? ¿O quiere decir algo, algo así por el estilo? No, bueno, nadie quiere saludar, pegarse un saludito. Entonces, vamos de nuevo al proceso que nosotros veníamos llevando desde mucho antes, que era justamente el que teníamos con el barrio Girardot. El barrio Girardot de Facatativá. Era nuestro centro como tal de urgencias y emergencias. Bien, ahora lo que vamos a hacer hoy prácticamente es el trabajo que vamos a desarrollar en campo, ¿sí? Esa fase previa, esa fase inicial importante que es indispensable para desarrollarla, esa fase de preparación.
que es súper importante desarrollarla y después vamos a estar trabajando directamente en el formato. Le doy gracias a Dios, si le soy sincero, porque creía que hoy me iba a tocar cortar y entregarles ¿otro qué? Otro enlace de reunión, porque ya nosotros hoy en día no contamos con afiliación, entre comillas, a Zoom, ¿sí? Ya eso se acabó como desde el día 19. Tenía miedo. Pero bueno, por suerte creo que hoy nos van a dar ese último chance para terminar estas grabaciones y estas charlas. Así que bueno, nada. Vamos a entrar entonces en el tema. Les comparto aquí en pantalla directamente, si ustedes se dan cuenta, la plataforma se llama Cubo Toolbox, ¿sí? Que es una plataforma que la vamos a aprender a utilizar hoy para lo que es el ingreso de toda la información. Si ustedes se dan cuenta, la página está en inglés, automáticamente la podemos cambiar a español, ¿sí? Con el traductor. Podemos dar inicio, permítanme un segundito, acá está, ahora sí. Le damos OK a todo, a las cookies, a toda la información que necesite. Bien, vamos a empezar y si ustedes se dan cuenta, en esta partecita les va a decir servidor global de Cubo Toolbox o servidor Cubo Toolbox de la Unión Europea. Nosotros en este momento pues estamos en servidor global Cubo Toolbox. Entonces nos vamos a ir a iniciar sesión. En caso de que ustedes ya tengan usuario realizado, ¿listo? ¿Qué es Cubo Toolbox? Cubo Toolbox es la plataforma de preferencia para lo que es el acceso de datos en cuanto a ayuda humanitaria, emergencias, catástrofes y desastres. ¿Sí? O sea, les estoy mostrando nada más y nada menos que una plataforma con la cual nosotros podemos recoger muchísima información que tiene planillas agregadas que nos permite obtener más información inclusive. Bien, cuando ustedes no tienen el usuario, van, lo crean, dejan una contraseña, ingresan directamente a sesión. Ingresan, realizan lo que es la sesión. Vamos a mirar entonces. Acá tengo solamente dos formularios. ¿Listo? Veo que solamente tuve dos envíos de la solicitud o del formulario que yo les estuve enviando, pero no me molesta mucho, pues porque sabía relativamente que eso iba a pasar. Y aquí vamos a ver algunos de los errores principales que sucede cuando nosotros vamos a incluir información y vamos a obtener datos. Bien, si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta o algo para hacer al respecto de lo que estamos haciendo, no hay ningún problema, pueden levantar la mano. Si no pueden levantar la mano porque hay muchas ocasiones en las que depende de la actualización de Zoom que tenga cada uno en su teléfono y o depende también del teléfono, hay muchas ocasiones en las que no le deja levantar la mano. Entonces simplemente hable y ya está, le voy a dar la palabra sin ningún problema. Entonces, acá tenemos dos funciones, perdón, dos plantillas implementadas. Bien, voy a crear otra el día de hoy con ustedes en donde la información inicial va a ser la que nos va a impulsar para realizar la información de la fase preliminar. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de la fase previa, estoy hablando de la fase en la cual no estamos en una situación de emergencia. Y cuando estamos en la fase preliminar, es cuando ya empezamos desde el minuto cero en adelante de la emergencia y tenemos que tomar los datos. Cuando no es lógico y cuando ya entra a ser todo lo contrario a beneficioso, sino más bien dañino crear o generar un formulario de estos cuando está en medio de la emergencia. ¿Listo? En la emergencia o durante la emergencia no se hacen estos formularios. Estos formularios siempre se plantean en un proceso previo, ¿vale? A la emergencia. Nos vamos a centrar entonces en lo que es el formulario de evaluación de gestión del riesgo por de gestión de riesgo establecido para el sector del barrio Girardot, Facatativá,
por inundaciones en la fase previa. Tengan en cuenta que la descripción del formulario es indispensable porque usted va a utilizar diferentes formularios. Este formulario en sí tiene solamente preguntas, eh, yo la conozco más como derivadas lineales, ¿sí? O independientes. Quizás la palabra suene un poquito rara y un poquito extraña, pero ya les voy a explicar a qué me refiero con derivadas independientes o derivadas dependientes. Las derivadas son preguntas, ¿sí? Son cada uno de los puntitos que nosotros vamos a ver acá. Entonces, implementados, como les dije, tenemos dos. Una inscripción a un curso de EDAN Terremotos Colombia, que fue el curso anterior que nosotros estuvimos realizando, que estuvo bastante bueno. Y por otra parte, eran inundaciones, barrio Girardot Facatativá, que es en este en el que vamos a estar trabajando. Y hoy va a haber un tercero implementado, que es justamente el que va a salir de toda esta información. ¿Listo? ¿Cómo se presenta el formulario? Acá nosotros nos vamos a dar cuenta básicamente cuáles son los datos, ¿sí? Última modificación, este proyecto no tiene idiomas definidos, podemos sí, aplicarle diferentes idiomas, ¿sí? Especialmente inglés, francés, eh, indonesio, cualquier idioma adicionalmente. Y pues acá que nos da la posibilidad de copiar el enlace, pues para presentárselo justamente a ustedes. Cuando nosotros entregamos acá permitir envíos a formularios sin nombre de usuario ni contraseña, le estamos permitiendo que cualquier persona, o sea, no necesariamente tiene que ingresar a Cubo Toolbox, iniciar sesión, como si lo hacen muchas otras plataformas, que sí o sí usted tiene que ingresar, iniciar sesión y desarrollar las actividades justamente para poder empezar a llenar los datos. Bien, en cuanto a los datos, tenemos gracias a Dios, menos mal, tenemos Chao. dos cuadrantes. Bien, esos dos cuadrantes, el primero es el cuadrante Villalba y el cuadrante Paraíso. ¿A qué me refiero con el cuadrante Villalba y el cuadrante Paraíso? Nos vamos a ir entonces a, permítanme un segundito, cierro acá. Si ustedes se dan cuenta, el barrio Girardot tiene este barrio o este espacio que es el que nosotros estamos analizando en esta noche. Se ve muy pequeño. Bueno, si ustedes lo están viendo desde el teléfono, les recomiendo dos opciones. La primera es que desde el teléfono tienen la posibilidad de dar zoom, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren mirar un poquito más, simplemente denle zoom y el portátil, pero es que desde el portátil también se logra ver bastante bien. Me parece extraño, pero abre en pantalla completa de ser posible. ¿Listo? Disculpa, Liliana. Igual voy a tratar de ser muy específico entonces en este caso. Hay diferentes cuadrantes. Entonces está el cuadrante del barrio Girardot, el cuadrante acá a este lado del barrio, de lo que es Villalba, el cuadrante del Paraíso y el cuadrante Manjuy, ¿sí? Cada uno de estos, se los digo no porque acá me aparezca, inclusive justamente necesito es que me aparezca, por eso le estoy dando hacia adelante y hacia atrás para que me aparezca la información. Ah, aquí está, justamente. Claro, es que no lo estaba viendo porque tengo la barra de tareas de Zoom acá, en este ladito. Se ve muy pequeño todavía. Entonces, si nosotros incluimos acá, si ustedes se dan cuenta, nos va a salir absolutamente toda la información respecto a lo que es el barrio, por ejemplo, y todos los datos concernientes justamente a el lugar en donde nosotros estamos verificando la situación, ¿sí? Este barrio comúnmente es el más afectado, si ustedes se dan cuenta, justamente porque está muy pegado, es más, acá a este lado, a ver si le,
Le tomó fotico, creo que no, no le alcanzó a tomar imagen. Pero por aquí, oiga, en ninguno de los corredores, bueno, estos corredores dan justamente a la parte de atrás, a estos edificios que anteriormente inclusive no existían estos edificios, o sea que lo más seguro es que estos edificios, yo les estoy siguiendo desde el teléfono, imagínense, así que creería que la imagen está relativamente bien. Estos edificios del fondo no existían antes. Entonces, estos edificios del fondo, o sea, hasta aquí alcanzaba a llegar el agua, hasta esta altura, más o menos donde les estoy mostrando, cerca del marco de la ventana llegaba el agua. Ahora, imagínense el día de hoy si volviera a llover otra vez nuevamente, si volviera a llover nuevamente, pues lo más seguro es que esta zona volvería a inundarse, porque claramente, de acuerdo a lo que yo vi o viví en el 2006, en la inundación de la zona, una de las peores inundaciones de la zona, que inclusive para estas calles que nosotros tenemos aquí, les voy a mostrar más adelantito, a estas calles el agua literalmente llegó hasta el marco superior de las ventanas, ¿sí? Hasta este puntito bien alto alcanzó a llegar el agua a las ventanas. Entonces, imagínense, sí, por ahí casi un metro, pero ya al segundo, en esta parte, por así decirlo, en esta sección, que si ustedes se dan cuenta, prácticamente cruzamos esta puerta negra, ya de ahí para arriba está el río, lo vemos acá en la imagen. Voy a tratar de irme lo más cercano al río que pueda. Aquí en este corredor ya estamos prácticamente en esta sección. Detrás de esto ya está el río. Entonces, si el río se sale de su cauce, automáticamente todo esto va a estar inundado. Toda la calle, la carrera 4 Sur, automáticamente va a estar inundado. Y es muy gracioso justamente eso. ¿Sí? Les voy a explicar. Permítanme un segundito. Hoy. Listo. Entonces, imagínense justamente el nivel que vamos a tener acá directamente. Acá pues automáticamente pues ya nos toca sacar esa a la gente. ¿Sí? Automáticamente nos toca evacuar a todas las personas. ¿Se ve el cielo? ¿Dónde se ve el cielo? Eh, eh, Tan pronto se salga el río de acá, ya automáticamente nos toca. Entonces, este lugar o esta zona va a ser una de las primeras que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de realizar evaluación de daños y análisis de necesidades como fase inicial, como parte inicial del proceso de la evaluación. Ahora, estas imágenes son imágenes del 2025. Fíjense, ahí sí ya les creo que no van a alcanzar a ver. Voy a intentar, miren, imágenes del 2025. Ahí ya le estoy abriendo un poquito más la imagen. Voy a esperar a que... Fecha de la imagen, septiembre de 2024. ¿Sí? Estas imágenes que nosotros estamos teniendo acá son del año pasado. O sea, no estamos tan desactualizados en ese sentido. Por tanto, si estas imágenes corresponden al año pasado y las calles se encuentran en estas condiciones, una de las evaluaciones justamente que se tiene que verificar, que se tiene que evaluar, es las condiciones de las bocadas de tormenta. ¿Sí? Si vemos acá, por ejemplo, esta boca de tormenta que nosotros tenemos en este lado, primero, el estado de la boca de tormenta es paupérrimo. Primero, no tiene más de 20 centímetros de alto, tiene una reja cubriéndola, entonces cualquier bolsa, cualquier elemento que llegue a la boca de tormenta, pues automáticamente la va a tapar. Y
De aquí para arriba, las condiciones son muy similares para todas las bocas de tormenta que vamos a encontrar de aquí para arriba, ¿sí? Entonces, pues lo que nos indica que claramente lo más seguro es que vayamos a tener un incidente, una inundación en una próxima ocasión. Va a ser uno de los principales factores que tenemos que incluir entonces en nuestra evaluación de daños y análisis de necesidades, especialmente cuando hablamos de gestión de riesgo. Bien, vamos a ver entonces el cuadrante, las respuestas. Verónica me dijo, me estaba comentando que no había alcanzado a llenar todos los datos. Bueno, acá justamente como les dije en el grupo, los datos llegan. Hasta donde hayan alcanzado a llenarlos, los datos de todas maneras llegan sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene QToolbooks de bueno? QToolbooks tiene muchas cosas buenas en muchos aspectos y otras que no son tan buenas dentro de todo. ¿Qué es lo bueno que tiene? Lo bueno que tiene es que le permite llenar toda la información independientemente de que usted no tenga internet. Si quiere, haga el intento. ¿Sí? Que quite el Wi-Fi, bueno, pero después, no durante la grabación o durante el curso o la charla que estamos dictando, porque, pues, porque se va a ir. Entonces, después, si quiere, ingrese al enlace que nosotros le pasamos y apague el Wi-Fi o los datos. Quédese sin datos, sin Wi-Fi, sin absolutamente nada. Llene el formulario y déjelo hasta ahí. Después, ingrese nuevamente a Wi-Fi y a datos y no se le va a borrar absolutamente nada. Y si quiere enviarlo sin internet, tranquilamente le puede decir el internet, la pantalla de Chrome, no se puede, no es posible ingresar los datos. Ahí sí creo que se ve un poquito mejor. No es posible ingresar los datos, pero tan pronto ingrese o pues, lo deja como el dinosaurito en, en Chrome cuando no tiene internet. Pero una vez que restablezca el internet, se va a ir solita la evaluación y nos va a llegar directamente hasta acá. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitábamos tomar en la evaluación de daños y análisis de necesidades inicialmente de una manera previa? En principio, el nombre del evaluador coordinador. ¿Por qué evaluador coordinador? Comúnmente, cuando nosotros vamos a realizar una evaluación, ya sea en una fase previa, en una fase preliminar, complementaria o final, siempre va a ir un grupo de personas, ¿sí? Nunca es normal que los datos se llenen por una sola persona. Siempre es bueno que vayan dos, tres, hasta cinco personas si lo quiere hacer así, ¿sí? Eso ya depende netamente del coordinador, depende netamente del personal que esté a cargo de la evaluación y especialmente, Verónica y lo hizo tres veces, bueno, pero alguna de esas tres veces entró. Entonces, una de los procesos justamente que nosotros debemos tener en cuenta es justamente eso, el proceso que nosotros vamos a tener, la cantidad de personas. ¿Por qué es necesario llevar más personas? Porque una sola persona se centra y tiende a tener, por más que no esté en una situación de emergencia, tiende a tener visión de túnel, ¿sí? Acompañado del proceso de evaluación del formato, puede incluir también un formato para el llenado de datos, en donde le explique a la persona qué es lo que tiene que ver, cuáles son esos datos adicionalmente que tiene que tomar. Inclusive en la descripción de cada una de las preguntas, usted puede ser un poco más específico para decirle a la persona, verifique, mire, haga, llegue hasta tal punto, cerciórese de. Y de esa manera, lo más seguro es que toda la información que usted va a complementar o va a tener va a ser completa. ¿Listo? Eh, la localización del punto principal, considerado como punto de encuentro de posibles inundaciones, lo vamos a poner cada una de las preguntas de una manera
por ejemplo, que me permita a mí como coordinador, que yo voy a estar visualizando más adelante esta evaluación. Entonces, vamos a ir coordinando con un grupo de personas cuáles son los datos específicamente que se necesitan reunir en el formato. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues lo estoy haciendo yo solito prácticamente como una forma muy global de obtener datos. No, no lo voy a decir tonta o absurda porque sí, sí puede llegar a ser así desde mi perspectiva, ¿no? Eh, y hoy justamente vamos a mirar esos procesos o esos problemas que nosotros vamos a tener, esos grandes inconvenientes que se tienen a la hora de ingresar datos. Verónica, te hago una consulta de pura casualidad. ¿Puedes hablar o solamente por chat? Sí, un poquito, porque ya mismo salgo. Ay, bueno, bueno, perdón. Pero Listo, voy yo a te hago una continuar. pregunta. Sí, Mientras, mientras me puedas responder, te hago una consulta. ¿Cuáles fueron esas cosas que te parecieron de pronto más difíciles a la hora de llenar el formulario? Que tú dijiste, no, no entiendo un carajo qué es lo que me está preguntando acá. lo que pasa, y creo que fue mi error, es en la parte de altitud, longitud, em, porque quizás yo no ubiqué con grados, con minutos. También en la parte que dice que ubique, se puede decir el plan que desarrolla creo que es el dron, para poder visualizar las imágenes o por qué se va a lanzar, o sea, se va a manejar el dron y qué se va a hacer con el dron. Y Ujú. también en la parte de los, no son termostatos, ¿cómo son los cosos de la luz? Siempre me olvido el nombre. Ah, Bueno, los transformadores. sí, los transformadores, tal vez no soy técnica en lo que es electricidad, sí nos han Ujú. dado, pero no entiendo todavía el voltaje. O sea, sí, pero todavía no. Y como yo estoy acá en Ecuador y los datos solo eran de Ajá, Colombia, o sea, eso también hay que establecer, ¿no? Si vas a un lugar, tienes que exacto. conocer el escenario donde se desarrolló el evento para poder realizar todo esto, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, yo estaba buscando todos los datos y hay dos nombres parecidos, tanto en Venezuela como en Colombia. Entonces, asumí el de Colombia. Entonces Sí, claro. me puse a buscar lo de Colombia, las calles principales de Colombia, no de Colombia, sino del sector donde estaba, la distancia y establecer algún tipo de ruta más o menos, pero sí es Ujú. complejo. Obviamente, siempre que nos vamos a realizar este tipo de evaluaciones, sí nos dicen, hay que conocer el escenario, hay que establecer una ruta para poder realizar bien el EDAN, ¿no? Porque si no conocemos, es lo mismo que nada, o sea, ¿para qué vamos? Y Ujú. dentro de eso, o sea, para realizar la encuesta también creo que hay que conocer eso. Entonces yo estaba como que todo nublado, no sabía dónde estaba y me tocó investigar y como dije, solo es una simulación, entonces no sé si los datos que Claro. recogí estaban bien o estaban mal, pero traté de dar lo mejor que pude. Gracias, no hay problema, Verónica. Por ahí vi que se levantaron dos manos. Kelvin, ¿puede ser? Sí, sí, buenas noches, Chris, y saludo a todos los ¿Cómo estás? compañeros que están en línea, chévere. Me pasó igual que la colega Verónica, Virginia. Yo Ujú. dije, bueno, es un ejercicio, voy a colocar datos, pero lo válido es conocer la zona, ¿no? Y otra, yo uso bastante el Cobo en mi trabajo, y una de las cosas también del Cobo que tú puedes guardar el borrador, y después, si te faltó alguna información, completarla cuando llegues a la oficina o al sitio o al COE, donde depende de donde estén también recolectando la información. Por eso, el COBO para mí ha sido una herramienta eh, muy importante en el tema de la recolección de datos,
tanto para temas de análisis de necesidades como otro tipo de temas que muchas veces se recolectan en las comunidades. Cambio. Dale, gracias, Kelvin. Adelante, Ricardo. Buenas noches a todos. Sí, para los, pronto los compañeros que estaban recolectando datos, es muy importante pronto la parte de latitud y longitud en las coordenadas, porque si hacemos lo que es actitud, pero no mostramos lo que es la parte de las coordenadas exactas, ahí no vamos a pegar la embolatada. Y históricamente se sabe que nosotros debemos de conocer la parte de un terreno cuando vamos a emergencia, pero resulta y pasa, lo digo yo, no sé quiénes estuvieron en esa emergencia cuando el terremoto de Haití, parte Ujú, también de ciertos terremotos que han habido, que ha ido Colombia a intervenir internacionalmente. O sea, muchas veces no conocemos el terreno, pero el mismo terreno se da también a conocer. Entonces, sí. es mi opinión. Y sí, la parte del dron, él te da el vuelo y para qué es el vuelo y cómo se va a utilizar en el momento de qué se va a utilizar en qué área específica, porque él tiene un plan de vuelo y en el plan de vuelo tú Ujú. tienes que especificar todos esos datos. Gracias, Ricardo. Había alguien más que estaba levantando la mano. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, ¿quieres hablar o...? Cris, buenas noches. Sí, básicamente también me pasó lo mismo, igual que los compañeros Ujú, anteriores, parte de latitud, longitud. Y en la parte donde nos especificaba una imagen de dron, la omití por eso, porque no sabía en realidad eh, cómo subirla. Entonces sí, creo que el ejercicio que estamos haciendo es muy práctico, muy importante. Y sí, esa fue una de mis fallas ahí en la parte de verificar la longitud y la latitud. bien, no hay ningún problema en ese sentido y ya les voy a explicar justamente cómo lo vamos a poder desarrollar. Eh, a ver, partamos del punto inicial de lo que justamente nos estaba diciendo Verónica. Ay, perdón, ¿quién estaba levantando la mano? No alcancé a mirar. Yo iba a preguntar, por ejemplo, ya en un Sí. evento real, en el momento de subir las imágenes, ¿tiene que tener un volumen específico la imagen, alguna característica? Porque, por ejemplo, la primera imagen que subí correctamente, pues la segunda imagen ya no me dejó subir. Ok. No, no precisamente. Ahora, pues justamente lo podemos verificar en la configuración. ¿Sí? Se puede configurar qué tipo de imagen, qué tipo de archivo, cómo se sube el archivo, el peso del archivo también, porque si ustedes se dieron cuenta en la parte de lo que es la evaluación del dron en video, también debe tener un peso específico. Y depende también la cantidad de píxeles y todo esto, pues si ustedes, por ejemplo, le dan una resolución 1080 para que grabe el dron, que ya hoy en día tienen capacidad de muchísimo más en HD y Full HD en términos de grabación, eh, lógico, pesaría muchísimo más. Entonces debemos tener en cuenta, son esos parámetros justamente los que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un formulario. Como les dije, este formulario está lleno de errores constantes, pero justamente de eso se trata, de que el personal vaya, por ejemplo, al campo o ni siquiera tenga que ir al campo, sino que evalúe la evaluación, ¿sí? Evalúe el formato para mirar qué tan fácil es subir la información y qué tan difícil puede llegar, porque no va a ser nada fácil. Supongamos decirles, bueno chicos, mañana nos vamos a reunir entonces en cierto lugar y vamos a ir entonces, nos vamos a gastar toda la mañana en ese espacio, en el barrio Girardot, para
realizar la evaluación previa, ¿sí? Sin haber hecho esta simulación antes. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estamos en el proceso de la evaluación, pues lo más lógico es que me van a llegar múltiples mensajes diciéndome, esto no se puede subir, tengo un error, no me deja subir las imágenes, he intentado 4 veces, como lo dijo Verónica, he hecho en varias ocasiones la solicitud, no me deja ingresar, el enlace falla, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que verificar es inclusive en esa parte de simulación. Cuando nosotros entramos a trabajar con este material ya en campo es porque lo probamos antes y sabemos que funciona por lo menos en la recolección de datos. Ahora, una vez que nosotros vamos a hacer esa recolección de datos, ya verificamos que cada uno de esos procedimientos, cada uno de esos elementos que nos van a enviar, sean los acordes y los adecuados, porque si no, vamos a perder tiempo vital, ¿sí? No va a ser, no es nada lindo citar al personal para que vaya, se esfuerce mediodía, pase 1, 2, 3, 5 horas en el campo haciendo una evaluación, conociendo el terreno, que es algo bastante bueno, pero llenando un formato que a la final no nos va a servir para lo que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por vergüenza de pronto, por orgullo, callamos esa situación y listo, ya sabe que no pasó nada. Y cuando viene la emergencia, pues al no tener un formato adecuado, lo más lógico es que no tampoco vamos a tener un panorama adecuado. ¿Listo? Entonces, hay algunas preguntas justamente que como que dicen sí, no, tal vez, de pronto. Suba la imagen del transformador. ¿En qué área? En el área en la que se encuentra evaluando, existen estructuras críticas. Entonces, por ejemplo, le planteo un listado y la persona puede seleccionar diferentes lugares, ¿sí? Como nosotros estamos haciendo justamente una simulación, está permitido equivocarse también. Entonces, por ejemplo, hay colegio maternal. Si nosotros nos ponemos a mirar en este momento en el mapa, lo más seguro es que sí haya un colegio maternal, sí hay un ancianato, no hay un hospital. El hospital está relativamente cercano, pero está del otro lado. Centro de acopio, centro de evacuados, pues que le permita justamente en caso de evacuación ante inundaciones, porque hay muchas ocasiones en las que podemos poner un centro de evacuados que está al lado del río, que está muy cerca, pero resulta que ese centro de evacuados es, por ejemplo, para terremotos. Entonces, no es lo mismo y por ende vamos a tener entonces una situación en donde pues el centro de evacuados que estamos estableciendo en este lugar no me va a servir. ¿De qué me sirve saber si hay un centro de acopio o no? Porque finalmente toda esa información a nosotros nos va a servir para volver otra vez a hacer para volcar los datos cuando estemos en esa fase preliminar, ¿sí? En la fase preliminar, en esos primeros minutos de la emergencia, empezamos a trabajar directamente con esa información, sabiendo justamente que ya establecimos un formato para evaluar el centro de acopio. ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuántos voluntarios están trabajando? ¿Cuántas personas afectadas están en el lugar? ¿Cuánta comida necesita? ¿Cuántos colchones requiere? ¿Tiene espacio para colchones? ¿Tiene espacio para pernocte? ¿Cómo está el lugar? ¿Tiene algún riesgo específico a nivel estructural? O sea, toda esa información que nosotros estamos recogiendo solamente en este pequeño espacio, con un sí, se nos abre un mundo de posibilidades en la fase preliminar. ¿Sí? Lo mismo con el colegio maternal, lo mismo con el ancianato. Los ancianos evacuaron, cuántas personas, el estado de las personas, el centro de salud, cómo está el centro de salud, está afectado, el nivel de afectación. Con respecto a eso vamos a poder establecer, por otro lado, también la potencia, la magnitud del evento, el dinamismo del evento. ¿Vieron? Entonces, la cantidad de información que nosotros estamos recolectando aquí no solamente nos va a funcionar para saber qué tan afectadas están las personas, sino también la logística que yo voy a utilizar en cuanto a las emergencias y desastres. Por ende, esta información también es vital para compartirla directamente con el comandante del incidente. Bien, entonces aquí ya empezamos a anclar absolutamente todo lo que venimos trabajando días anteriores.
si se dan cuenta. Empezamos a trabajar justamente información con el comandante del incidente porque es bueno que esa persona tenga esa información, es justamente por esto, porque nosotros con esto, con esta data que tenemos acá, podemos volcarla, empezar un formulario nuevo respecto al estado de la, del hospital. ¿Listo? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Perdón, que es que estoy escuchando un micrófono abierto. Les recomiendo, por favor, los micrófonos cerraditos, si no van a intervenir. ¿Listo? Entonces, em, respecto a los datos adicionales, si ustedes se dan cuenta, porque por ejemplo, los datos EDAN, a usted le pide la fecha de la toma de la muestra, ¿sí? El inicio y el final de la toma de la muestra. Yo no la estoy haciendo porque yo ya sé justamente que el sistema automáticamente me toma absolutamente todos esos datos. Por si no los ven, los agrando un poquito más. Si se dan cuenta, la toma de datos ya la hace. Es más, me dice la fecha específicamente, la hora con segundos y creo que esta es no, esta es en la hora de inicio, ¿sí? Creo que con milésimas inclusive. Y acá también me da, no, esto no puede ser las milésimas. ¿O sí? No sé. Pero por lo menos es extremadamente exacto, informándonos lo que es la fecha de inicio y la fecha de final. El nombre de usuario y el ID del dispositivo no, porque no necesité recogerlos en ese momento. ¿Sí? El número del teléfono, por ejemplo, también lo puede recolectar la auditoría. ¿Quién audita? ¿Sí? ¿Quién está verificando esa información? Si está bien, si no está bien. La versión de la evaluación, el ID de la evaluación y la instancia, el número de verificación de la instancia. Entonces ya con esta información nosotros, en caso de que se llegue a perder la evaluación por alguna razón, ya con esos datos nosotros podemos establecer con Cubo Toolbox una solicitud y esa solicitud pues directamente ya con esos datos, eh, con esos datos ya tenemos la posibilidad de iniciar un proceso como para seguimiento de los datos. ¿Listo? Lo mismo va a pasar justamente, a ver, miramos, no hay iglesia catedral con más de 300 personas. Todos estos datos, como lo dije anteriormente, a nosotros nos van a permitir obtener más información para la fase previa. O sea, una vez que tengamos estos datos de si hay iglesia catedral o no hay iglesia catedral, poder hablar con el padre, poder establecer entonces un contacto con la brigada de la región, que vamos a mirar a ver si hay una brigada en el lugar. Tun, 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 ¿dónde estamos? Iglesia Polideportivo, estacionamiento. Bueno, acá no nos llega toda la información de si hay brigada o no. Ahí les voy a mostrar entonces dónde está la información. Vamos a mirar la otra evaluación. ¿Listo? La otra evaluación la hace Juan Carlos Gómez, que en ese caso la localización del punto. Juan Carlos, ¿estás? Sí, sí. Te hago una consulta, Juan Carlos. ¿Qué tan difícil te pareció tomar esta información? Lo que fue Esa el ya estaba, punto. esa ya estaba establecida ahí en el formato. Entonces, supuse que ya estaba verificada porque ya estaba anexada en el formato. Sí, está bien, está bien, está bien. Listo. Si te soy sincero, yo en este momento, ingresando absolutamente todos estos puntos, yo podría saber en dónde estás, en dónde realizaste, desde dónde realizaste la evaluación. ¿Por qué? Porque lo importante justamente que tiene esto, me imagino que lo hiciste desde el teléfono, desde el celular, ¿cierto? Correcto, lo hice desde el celular. Listo. Y ahora mismo, Ya les voy a ahora, explicar por qué. y, Dime. y ahora mismo abrí desde acá, desde el portátil. Bien. Si ustedes se dan cuenta, la evaluación desde un computador
versus la evaluación desde el punto del teléfono va a ser muy diferente, ¿sí? Especialmente en los datos que se van a tomar con respecto al área y al punto específico. Y ya les voy a explicar específicamente ahora cuando utilicemos una de los vectores como preguntas, para que ustedes puedan entender por qué, para qué sirve y cuándo no me sirve, cuándo no me funciona esa información. ¿Listo? Entonces, estos datos, por ejemplo, ubique el transformador. Usted se centra cuando la evaluación la está haciendo desde un tablet o desde un teléfono, usted se centra o se pone al lado del transformador y le da clic ahí. Entonces, automáticamente ya tiene que llenar todos esos, ya el sistema solito va a llenar todos los datos, ¿sí? Cosa diferente que va a pasar, por ejemplo, desde un computador. Por eso, Toolbox funciona, o sea, se entiende y los desarrolladores de Toolbox entendieron justamente que cuando uno sale a realizar alguna evaluación en algún lugar, necesita tener de pronto ese espacio, ¿sí? Con el celular. Es muy difícil salir al campo con un computador portátil. O inclusive también es peligroso, puede llegar a ser peligroso, riesgoso, cuando los lugares son de pronto de alta vulnerabilidad, por así decirlo, son barrios de tolerancia en donde se presenta mucha cuestión social, pues meterse con un computador o con un equipo muy grande, ¿cierto? En cambio, de pronto con un teléfono y con un grupo de personas va a ser muchísimo más fácil realizar la toma de los datos simplemente marcando sí, no, tanto, pero no le pide o le especifica pues de pronto que tiene que estar con un portátil llenando toda la información. Entonces, por eso justamente lo hace Toolbox. Con el teléfono simplemente le da clic en donde se encuentra y automáticamente le va a aparecer ahí. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Que si usted no está en el punto específico y le da clic ahí, oprime, le va a tomar ese punto como si fuera el real. Entonces, si yo dijera en este caso, por ejemplo, ok, bueno, voy a tomar entonces los datos del transformador, por ejemplo, no, esto es el dato este es los datos del transformador y los pongo en el GPS, pues no me va a dar ni siquiera, yo sé que Juan Carlos no está en Facatativá en este momento, ¿sí? Entonces, pues automáticamente me va a mandar a el lugar en donde en este momento se encuentre Juan Carlos. ¿Bien? Si las características del transformador es un transformador, acá está, solamente me dice, sí, es un transformador entre 5.000 a 3.500 kilowatts. Verónica, yo tampoco soy muy ducho con el tema de electricidad. O sea, yo no sé si hayan de 5.000 kilowatts. Solamente fue un tema de información para saber si sí o no, ¿sí? Yo sé que sí hay de alta tensión a media tensión a un poquito más baja y de ese poquito más baja a tensión de línea, que se le llama, que es el que ingresa a las casas. Hay otras ocasiones en las que los transformadores son de media a baja y automáticamente ya tiene tensión de línea, ¿sí? Entonces, en este caso, pues yo establecí 3 transformadores diferentes. Sí, Verónica. En lo que estuve consultando, salía que era de 3.500 a, ¿cómo se llama? A sí, de 3.500, sí, es el de 3.500 y menor, porque le dije sí que, o sea, estaba buscando, ¿no? Y no Sí. salía mal. Entonces, supuse que en esa área, por alguna circunstancia, debe haber ese tipo de transformador, porque también hay que ver eso, ¿no? ¿Qué circunstancia? eh, ¿Cuál es la calidad del sector? Y según eso ponen la luz, creo yo. Acá es así, no sé cómo sea allá. Entonces, eso también hay que tomar en Ujú. cuenta. Bien, genial. Bueno, hay otra cosa súper importante a la hora de realizar las evaluaciones y es capacite al personal antes de mandarlo a, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, hay bocacalles o bocas de tormenta, pero estamos hablando de, inclusive, mismo en Colombia, nosotros tenemos diferentes formas de decir, de hablar de algo.
¿sí? Le tenemos diferentes nombres a las cosas. En Colombia, lo mismo va a pasar en Ecuador, en Argentina, en todos lados va a pasar completamente igual. Entonces, si nosotros como forasteros o foráneos vamos a realizar una evaluación, por ejemplo, si a mí me llaman aquí en este momento que estoy en Bucaramanga y me llaman y me dicen vaya a realizar una evaluación en Barranquilla, yo tengo que entender también no solamente la estructura de cómo se le dicen a las cosas en Barranquilla, sino que adicionalmente también tengo que entender la estructura general de cómo funciona y el dinamismo de la emergencia. Entonces, hay dos cosas súper importantes que yo tengo que entender. Si a mí me dicen, vaya y coordine a un grupo en Barranquilla, realmente va a ser muy complicado porque por más que hablemos español, en cuestiones técnicas de pronto van a ser completamente diferentes, ¿sí? Yo me imagino que algunos de ustedes conocerán el sube y baja en un parque, ¿cierto? En un parque, en una plaza, la rueda, el columpio y el sube y baja. En muchos lugares, por ejemplo, no se le conoce como sube y baja. Es más, si yo les dijera el machín machón, como se les dice aquí en Bucaramanga o en Santander, muchas de las personas que están en otras partes de Colombia y el mundo no van a entender de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el niño se pega con el, o sí, Liliana, adelante, perdón. Profe, es que me quedé con el tema del transformador, es decir, si el evaluador no sabe el tema de la infraestructura, entonces que se toma la foto al lado de la infraestructura y el sistema le saca los datos. Y si es así, ¿de dónde saca esa Uy, información? ojalá, ojalá. No, mira, cuando hablamos justamente de los temas de lo que es el transformador, por eso ahí hablamos de la capacitación al personal. Yo no Ah, le ok. puedo mandar, no le puedo pedir a la gente vaya y analíceme o evalúeme el transformador sin haberle hecho una capacitación antes mínima de qué es el transformador y si hay transformadores en ciertas zonas que sean de 5.000 a 3.500 kilowatts, que comúnmente no hay en los centros o las cabezas urbanas, no hay transformadores de ese nivel. Tiene que ser de esos transformadores que vienen de las torres altísimas, que eso sí manejan muchísima tensión a 3.500 a 2.000 a 1.200, ¿sí? Que eso ya se Profe, considera alta mediana tensión. profe, Sí, perdón, dime. pero entonces siempre cuando se va a hacer el tema, cuando van a salir pues los encuestadores o los evaluadores, ¿tienen que estar capacitados también en el tema de la infraestructura o no Claro, necesariamente? por ¿Y quién los supuesto, capacita? mira, ese es el tema. Mira, es que Porque, la por cantidad de ejemplo, preguntas me la encanta. capacitación en defensa civil de edad, eso es muy pobre. O sea, digamos que el tema de la infraestructura no es llenar un formato y ya, pero no va como Ajá. a más allá, que es lo que usted dice, a ser verdaderos evaluadores. Exactamente. Y es que ese es uno de los principales inconvenientes que nosotros hoy en día tenemos en Latinoamérica. Si le exigiéramos, por ejemplo, hoy en día, supongamos que en Colombia saliera de un momento a otro una orden o una ley que estableciera que todos los equipos de emergencias tuvieran que evaluar de esta manera, las evaluaciones serían muy pobres. O sea, los panoramas no se tomarían como se deberían tomar de la manera adecuada. Por eso es que se necesita una capacitación adecuada para el personal, porque es que inclusive el personal de defensa civil, en caso de que el transformador llegue a explotar o llegue a suceder algo, tiene que entender el dinamismo de la emergencia. No solamente el personal de bomberos, no solamente el personal de electricidad o de la empresa de electricidad, tiene que entenderlo es todas las personas que van a estar justamente ahí. Entender por lo menos mínimo, básico, básico. Entender que el transformador va de tanto a tanto. Que en esa posición en la que se encuentra en un nivel de riesgo o de peligro. Que a la altura en la que está bien o que los postes, las estructuras que lo están sosteniendo están de la manera adecuada. Eh, o sea, son todos esos factores los que tiene que entender justamente el evaluador previo a realizar una evaluación. Por eso es que es súper importante capacitar antes de mandar a la gente a la calle.
¿Y quién es el organismo que se encarga de capacitar a esos evaluadores? O dentro de esas mismas encuestas hay una lista de chequeo que diga, bueno, si es un puente, entonces evalúe tal estructura. Si es una casa, evalúe tal cosa. Porque, por ejemplo, para mí, si yo no soy experta en el tema, cuando en el Ujú. formato de te hablan, ¿es habitable o inhabitable? Pues para usted eso, si usted no sabe, eso suele ser muy subjetivo, Yo me ¿cierto? Si meto. usted no sabe del tema, Sí, yo exacto. me meto. Sí, Entonces sí, tal sería lo cual. mismo, pues hay una lista de chequeo o hay quien capacite, porque por ejemplo yo hago parte soy voluntaria de la defensa civil y digamos que en el curso de DANSI es muy pobre en el tema, digamos que de esa identificación de necesidades. Hay varias respuestas al respecto de lo que me estás preguntando. Ya te doy la palabra, Kelvin, que hace rato tienes la mano levantada. Mira, con respecto a quién es la persona encargada o el organismo encargado de establecer este tipo de procedimientos, no existe. O sea, en Colombia por lo menos no existe. No es que nosotros desde el programa de edad en Latinoamérica queramos ser esa estructura que establezca, pero sí por lo menos que brinde los primeros pasos para realizar las evaluaciones de la manera más adecuada posible. ¿Sí? Los criterios y los factores justamente de los cuales tú hablas no solamente tienen que ser establecidas por nosotros como institución, que eso es justamente uno de los problemas que tiene OFDA. Si ustedes conocen OFDA, OFDA es la oficina de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, establece una serie de criterios y una serie de procedimientos adicionales para realizar ciertas evaluaciones o ciertos procedimientos en caso de seguridad industrial o procedimientos con bomberos, especialmente OTAS se centra mucho en los procedimientos bomberiles. Cuando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica nosotros no tenemos la misma estructura que ellos tienen. Entonces, ya de por sí se desfasa esa evaluación que nosotros que entraríamos a desarrollar. Lo que nosotros recomendamos es que en esa parte inicial, por ejemplo, en esta sección que nosotros estamos haciendo, en esta fase previa, perdón, no preliminar, sino previa, antes de este proceso del evento, se consulten a los profesionales que tienen que ver justamente con los temas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar evaluaciones estructurales, le voy a preguntar a un ingeniero, a un arquitecto, hey, ¿cuáles son los parámetros de evaluación que yo tengo que seguir? Y basado en esa información que él me dé, pues yo establezco justamente cuáles son los procedimientos que voy a hacer y establezco un formato adecuado para que la gente cuando vaya a realizar y fuera eso una capacitación adecuada al personal, para que en el momento en el que el personal vaya a realizar la evaluación, sepa realmente y tenga el criterio adecuado como para decir la casa está por caerse o tiene un posible riesgo de colapso o decir no va a pasar absolutamente nada, entonces el riesgo desaparece, ¿sí? O por lo menos queda un riesgo amarillo hasta que venga un profesional en la fase complementaria y venga y realice la evaluación correspondiente. Pero entonces, en principio, como lo decimos, el EDAN no tiene que ser una evaluación de un grupo de personas que quieren hacer las evaluaciones. No, el EDAN como tal es una herramienta multi, poli, perdón, eh, Multisectorial, en diferentes campos y multisectorial. sectores. Gracias, Ricardo. Multisectorial, interdisciplinaria eh, y, ay, se me fueron las tres multis o las tres polis, multisectorial, eh, mejor dicho, Multitask, tienen que haber, multi, ¿qué, perdón, Kelvin? multitask, multitarea, le decimos aquí, Puede ser, pero los bueno, en equipos. donde intervengan varios profesionales, entonces por eso intersectorial y multidisciplinaria. Ahí vamos. Gracias. Em, Espero que esa información justamente que yo te acabo de dar, pues sea la más adecuada. Lo que nosotros impulsamos es eso,
no queremos hacer ley, pero lo que impulsamos por lo menos es que se cumplan ciertos factores a la hora de realizar las evaluaciones. Por eso nosotros nos ponemos a completa disposición. Ustedes necesitan que realicemos una capacitación al personal de defensa civil de cierto lugar, no hay ningún problema. Organizamos y la realizamos, ¿sí? Que Eh, quieran hacer un curso completo, no hay ningún problema. Sí, adelante, perdón. Ricardo, adelante. bueno, yo estuve analizando todo el trabajo que usted ha hecho y usted lo que hizo fue desmenuzar completamente la, perdóneme la expresión para todos los presentes, la cagada que hizo OTA. Ellos están enfrascados en una vaina y nosotros Mm. simplemente, perdóneme nuevamente la expresión, como buen costeñín que soy rajado para hablar. Ellos tienen un solo arroz con mango y cuando ese arroz con mango nos lo transmiten acá, nosotros nos volvemos completamente un mierdero. Veo el trabajo de usted demasiado muy bueno, organizado y como debe de ser, que debería de ser así aquí en Latinoamérica. El profesor Jaime Moreno, que es el instructor del tema de EDAN, él nos da el tema a los de defensa civil basado en eso, pero él ha ido complementando ciertos temas, ciertas cosas ahí, ha ido cambiando, ha ido, pero sería bueno, oiga, darle de pronto el contacto suyo para que él vaya afinando más ese Dan que él quiere hacer, así como lo tiene usted bien organizado, bien estructurado, como debe de ser. Porque aquí simplemente no es dan daño y análisis de necesidades en campo ese dan puede servir para medir la violencia en el municipio, en el pueblo, en la ciudad, Exacto. eh, cuántas personas pobres, cuántas personas están necesitando de alimentación, o sea, es algo muy completo y como que te sirve, bueno, me puedo meter aquí en el campo de la niñez porque sirve hacer, dan acá. Dice, no es simplemente se cayó la casa, vamos a meter cuatro o cinco, perdóneme la expresión, cuatro o cinco huevones allá y bueno, sáqueme el daño. ¿Y el ingeniero dónde está? Ujú. El encargado que tiene que estar con los cuatro huevones haciendo el análisis, o que esos cuatro huevones tengan conocimiento de estructura. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos es muy básico. Ya. No, no, con Muchas usted gracias, yo Ricardo. desarrollé bastante ese tema y lo felicito. Es más, me gustaría tener el contacto de usted porque voy a plantear eso en la junta donde estoy yo, en la sesional Ujú. Mandalena, para ver si hay que pagarle los viáticos y eso para que usted venga acá, sería maravilloso. Porque la verdad que sí, que he quedado yo con más ganas. Y Bueno, quedé como gracias, que Ricardo, y esperemos que sí. Ahí ustedes verán. Yo estoy disponible y a disposición de lo que ustedes quieran. de casualidad no puede regalar el número suyo porque el número suyo se me perdió ahorita que no regaló el número de usted. Disculpe la Sí, molestia. sí, no hay problema. Igual yo siempre les hablo desde mi número telefónico. Cuando ustedes se dan cuenta que es un número más 54911, no sé qué, ese es el mío que yo todavía tengo, el de Argentina. A ese directamente me pueden contactar sin ningún problema. Adelante, Juan Carlos. Teniendo en cuenta todo lo que han dicho los compañeros que están conectados, es una realidad, las fallas que se viven en el EDAN. El formato que se utiliza es un formato que entrega la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y es un formato que se Ujú, utiliza para todas las regiones. Y como dice el instructor Chris, en todas las regiones no hablamos el mismo idioma y no tienen las mismas necesidades. Entonces, creo ujú. que este proyecto es uno de los proyectos más completos que he visto. Compañero Ricardo lo acaba de decir. Muchas veces queremos implementarlo de la OCDE y resulta que nuestras condiciones como latinoamericanos, como suramericanos, no son las mismas que los norteamericanos o los países europeos. Nuestras necesidades son totalmente diferentes.
Entonces, creo que este es un gran proyecto y como te dije por el interno, Cris, sí, te apoyo porque sé que es un buen material que estás armando y si logramos ver hoy en un pequeño ejercicio todo lo que puede hacer esta plataforma, imagínate cuando ya tengamos el personal capacitado, porque lo que acabas de decir es muy cierto, esto es apenas un ejercicio y hemos cometido errores, Ujú. pero la idea es tener el personal capacitado que vaya a, a terreno. Y eso es muy importante. Muchas veces, no solamente en defensa civil, en cualquier entidad de socorro, venga usted, venga usted, venga usted, y tome datos y apunte. Y muchas veces esos datos se pierden, no llegan a donde deben de Sí. llegar. Entonces, eh, Ujú. muy contento con este proyecto que estás realizando. Te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y estoy contento por este proyecto. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias y bueno, esperen más adelante mucha más información que viene. Ya en estos días justamente se viene un proyectico mejor para todo lo que son evaluadores, perdón, instructores en EDAM. Kelvin, ¿tú ibas a decir algo? Perdón, te vi con la mano levantada hace rato y no te di la palabra. No se preocupe. Sí, bueno, yo hablo más desde la experiencia que he vivido levantando información con Cobo y es con respecto a lo decía la colega. O sea, muchas veces cuando nos reunimos, por lo menos puedo poner un ejemplo, una vez estábamos levantando información de una infraestructura y me acompañaba un ingeniero, pero el ingeniero Ujú. nos colaboró para montar la herramienta y él también dio opciones de cómo podríamos colocar en el cobo lo que queríamos recolectar. Ejemplo, si vamos a identificar las necesidades de la vivienda, él nos decía, pueden poner opciones como grieta en diagonal o grieta vertical. Eso era para evaluar el nivel ¿cómo es que le decía él? Se me olvidó la palabra, pero era para evaluar si la casa habría que derrumbarla o solamente dejarla en pie. Entonces, Sí, es lo que, resistencia estructural, ¿no? que- sí, que cuando se levantan este tipo de documentos o acompañar de una persona especialista, igual que esa persona especialista, que ya Chris lo dijo, pueda hacer la formación para que todos tengamos cómo saber qué información vamos a recolectar. Cambio. Ujú. Gracias, Kelvin. Bueno, sí, efectivamente, entonces ustedes acaban de dar un pequeño resumen de lo que nosotros venimos trabajando. ¿Sí? Que no solamente es la obtención de un buen panorama, sino de las personas, hacer el contacto necesario justamente con las personas adecuadas que nos puedan brindar un dato un poquito más específico. Si nosotros, por ejemplo, contactamos a la empresa de electricidad que se encuentra en ese momento en la región y le preguntamos, venga, este transformador, ¿qué tipo de transformador es? ¿Para qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasaría en caso de que se llene de agua? O sea, nos llenamos un poquito más de información, entonces esa información también la podemos terminar volcando o inclusive ni siquiera terminar volcándola a los formatos, sino que ya nuestro personal también en la evaluación va a terminar prevenida justamente para no caer y no arriesgarse más de lo debido, ¿sí? Porque listo, yo puedo decir, ah, ok, ahí abajo hay un transformador subterráneo y está el agua está a más de, no sé, 40, 50 centímetros de profundidad. ¿Será que abrimos el transformador para ver si le cayó agua? Pues lo más lógico es que si no le ha caído agua y usted abre la tapa, pues va a llenarse de agua y va a tener un problema muchísimo más grande. Sí, que en ese caso justamente el personal de la empresa le va a decir, no se preocupe, que soporta cierta cantidad de agua o no se preocupe que el transformador se puede llenar de agua alrededor, va a seguir funcionando sin ningún problema. O existe la otra posibilidad, tan pronto exista el riesgo de que se moje el transformador, automáticamente desde la central se corta
esa sección y ya queda. Entonces, todos esos datos son súper importantes, no solamente que los tenga la gente, sino que los tenga también el evaluador y el personal encargado justamente de trabajar en la zona o en la región. No solamente de lo que es el riesgo en sí, sino adicionalmente de qué pasa con ese riesgo, que es un riesgo, como se le considera en la gestión del riesgo, un riesgo residual, un riesgo que no se puede, no lo podemos quitar de ahí porque ya está y porque es imposible moverlo. Pero entonces, ¿cuáles justamente son los pasos que nosotros tenemos que dar para poder trabajar de la manera adecuada, tanto con el personal en la zona como con las diferentes etapas justamente de la emergencia? Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos para explicarles cómo se hacen estos formatos, cuáles son las herramientas precisas que tienen estos formatos y adicionalmente qué es justamente lo que nosotros vamos a ir utilizando más adelante. Les voy a mostrar este segundo proceso. Es una evaluación, perdón, es una inscripción a un curso, pero ¿cuáles son los datos que yo voy a sacar justamente de esta información? ¿Listo? Permítanme un segundito. Me voy a informes y en el informe, en la parte de abajo, yo voy a saber y voy a tener justamente todos los datos respecto a desde dónde se están inscribiendo. A mí, ¿para qué me sirve, por ejemplo, saber desde dónde se están inscribiendo? Como les dije yo, las clases pasadas, de un solo dato yo puedo tener múltiple información. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay muy poquitas personas de Ecuador que se inscribieron en ese curso, pero que hay más personas de Colombia. Entonces, eso me hace centrarme quizás un poco más en las necesidades que nosotros tenemos y en cuanto a la capacitación, que eso lo van a ver en evaluación, en instructor, en EDAN instructores, me permite a mí darle la dirección específica a la instrucción que voy a realizar, ¿sí? Hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar, cuál es la información que le quiero brindar justamente a la mayoría de estas personas, sin demeritar justamente que también tengo personas de diferentes nacionalidades que también están acompañando justamente en este curso, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, tenemos lo que son datos de identidad y documentación, que esto mucho no lo quiero mostrar, pero tenemos una frecuencia en los datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una frecuencia 3 y les aseguro una cosa, y es que si yo me pongo a mirar acá en todo esto, voy a encontrar 3 veces a esa misma persona, ¿sí? Entonces, los datos de frecuencia a nosotros nos van a permitir entender justamente cuántas veces se repite, por ejemplo, si yo quiero ver un riesgo, si yo quiero ver una escala, cuántas veces se repite y de acuerdo justamente con eso puedo dar un nivel de impacto, una magnitud de impacto, una magnitud del evento como tal, ¿sí? Y diferentes factores adicionales que a nosotros nos van a permitir obtener un panorama más adecuado. Eso lo vamos a ver en el curso de análisis de datos EDAN, que es el último curso, el cuarto curso. Creo que Kelvin ya te hiciste 3 cursos, ¿no? No, te faltan EDAN TV, toma de datos. Creo que están en partidos, perdón. EDAN TV y EDAN toma de datos, análisis de datos. Exactamente. Listo, genial. Voy por el Bueno, esto instructor. lo tenemos que ver. Comúnmente me está preguntando ahí una pregunta, por lo que Ricardo pregunta que en cuántos días, eh, en cuántos días se hace. Comúnmente le dan operaciones, que es en donde ustedes ven absolutamente toda la información a nivel global de el documento, conocen bien el documento, se habla de gestión del riesgo, del ciclo de degradación, de cómo se realizan estos formatos. O sea, se hace un curso muy completo en 8 horas, se demora 8 horas, ¿sí? Después tenemos tecnologías aplicables al EDAN, que también es un curso que se demora unas 5 o 6 horas. Después tenemos otro curso que se llama EDAN Toma de Decisiones, en donde nosotros miramos justamente qué se hace con esta información, ¿sí? Basado en esta información, qué podemos hacer.
Y en último es análisis de datos, que es justamente como poder establecer cuáles son los procedimientos para poderle pasar a los comandantes del incidente. ¿Sí? El curso de instructor ya lo vamos a estar lanzando. Tienen que estar pendientes a las redes sociales. Si quieren, síganme en LinkedIn, que es ahí en donde yo subo especialmente toda la información. Bien. En cuanto a las preguntas, cuando nosotros hacemos una pregunta abierta, va a ser muchísimo más difícil obtener datos más claros, ¿sí? Unos datos que a mí me permitan obtener así, datos comprimidos se le llaman esto. En cambio, cuando nosotros tenemos datos abiertos, pues lo único que vamos a tener justamente son datos variados, pero esos datos variados en cuanto a la frecuencia nos van a permitir también eh, darle una dirección, ¿sí? No se preocupen que yo lo que es la plataforma para seguirme, que es LinkedIn, igual yo les voy a pasar ahora más adelantito los enlaces para que me sigan en LinkedIn y demás. ¿Listo? Datos en compresión, prácticamente una frecuencia, por ejemplo, en universitario. ¿Cuántas personas tengo que sean universitarias? ¿Cuántas personas bachiller básico? ¿Cuántas personas tecnólogas? ¿Y cuántas personas con curso técnico o con proceso técnico? Entonces eso también a mí me permite darle una profundidad al tema. O sea, nosotros ya vimos lo que es la dirección en cuanto a cuando vamos a hablar, por ejemplo, de cantidad de personas colombianas. Entonces, en este caso, el universitario, yo ya sé justamente que voy a tener un proceso más profundo de datos, pero recuerden justamente que estas personas tampoco me pueden quedar afuera. O sea, no puedo hablar solamente de datos técnicos, información tan técnica durante el curso. Y esos datos justamente a nosotros nos hacen entender a dónde es que nosotros podemos ir. Lo mismo que un curso es la misma información que nosotros vamos a trabajar durante la emergencia. Bien, vamos a crear entonces un nuevo formato. Ya en estos últimos momentitos, ya no nos demoramos tanto. Nos dice, crear el proyecto, seleccionamos la fuente. Podemos crear desde un borrador, que comúnmente yo lo hago. Utilizar una plantilla, que también nos da la posibilidad justamente de usar la plantilla, ya una plantilla desarrollada que tengamos, o inclusive desde otro punto, ¿sí? Hay una biblioteca de plantillas que tiene Cubo Toolbox de otras personas en el mundo que quizás están haciendo lo mismo que usted. Entonces puede utilizar una de esas plantillas, integrarlas justamente a su documento y cambiar algunos de los parámetros que son necesarios para que usted pueda tener una buena información. ¿Listo? Cargar un formato en Excel o importar un Excel a través de una URL. ¿Listo? Yo comúnmente creo desde cero. Entonces, ingresar el título del proyecto acá. Vamos a realizar evaluación para eliminar. Acuérdense que la evaluación previa es la evaluación que realizamos antes del evento. La evaluación preliminar desde el minuto cero. Inundaciones en el barrio Girardot. Ahora, mi amor, gracias. La descripción. Evaluación desarrollada desde el minuto cero del evento en la zona. Listo. Sector. Nos vamos a ir. Yo comúnmente me voy a humanitario, manejo de información o coordinación, manejo de información. Y el país es un dato obligatorio, Colombia. ¿Listo? Creamos el proyecto y aquí nos dice, ok, listo, viejito. Tenemos este proceso, pero los datos están vacíos. Entonces, tenemos que ir integrando información. Podemos agregar información desde la biblioteca, ¿sí? O podemos integrar información directamente desde acá. Ya tenemos que saber, ojo, desde este primer punto nosotros ya debemos tener un formato, algo establecido. Yo comúnmente lo hago desde un documento en hoja,
¿sí? En papel. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, utilizar mapas de flujos, ¿sí? Que me dicen, ok, esta información me va a dar este dato, este otro dato, este otro dato, pero hay muchas otras personas, pues, que prefieren hacer una información, unos datos quizás un poquito más lineales, seccionadas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ok, me voy a centrar en principio en los datos de las líneas vitales, por ejemplo, datos de terrestre, acceso de zonas terrestres. ¿Listo? Siempre acuérdense de que lo primero que nosotros vamos a utilizar o que vamos a pedir es el nombre de la persona evaluadora. Pónganle el nombre que quieran. Necesitamos saber es quién está realizando la evaluación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a tener una serie de opciones que se las voy a mostrar, por lo menos la gran mayoría de estos datos y finalmente qué es lo que nos está mostrando. Vamos a mirar finalmente cómo nos aparece el formato. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos el nombre. Sugerencia de la pregunta. Le podríamos decir nombre del coordinador de la evaluación. ¿Listo? Profe, no se ve. ¿No se alcanza a ver muy bien? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Desde el computador? Sí, profe, es que ¿Será que solamente ya lo veo, puse más? ya estás tan grande que solamente veo donde dice inundaciones en el barrio Girardot, no veo sino eso. Pero en la parte de abajo ya se ve un poquito mejor. No, solo veo esa frase, pero no veo nada más. Compañera, dele rotar a la imagen y ahí mismo le sale la imagen completa. Pero desde el computador me dice que lo está viendo. Quizás lo tienes con Zoom o algo así por el estilo, porque la imagen está, o sea, inclusive desde el teléfono lo estoy viendo. Se ve toda la pantalla del computador. Qué raro. Quizás lo tengas con la ruedita para arriba. No, Ricardo, con respecto a lo que es el certificado de esta charla, pueden hacer el pago directamente por Nequi, son $3 que se pagan, son 12.000 pesos. 12.000 pesos el certificado de este, que incluye absolutamente todas. ¿Sí? No tienen que realizar evaluación ni nada de ese tipo de cosas. Ya incluye las 3 charlas de una vez. El número en X se los paso por privado, si quieren también por el grupo, no hay ningún inconveniente. ¿Pudiste, Liliana? no, profe, nada. Dale menos, control menos, en la pantalla control menos. Es portátil, ¿no? Sí, señor. Sí, porque ahí estoy presentando toda la pantalla. Ya esto es muy grande. Y así quizás un Ahora sí. poquito mejor. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, en principio, nombre de la persona evaluadora, como tal, nombre del coordinador de la evaluación. ¿Qué otro dato yo necesito tener para justamente empezar a desarrollar lo que es la evaluación? Antes de la misma evaluación, necesito saber es quiénes son las personas. Entonces, se trata de grupo pongámosle multifactorial, entonces en donde diríamos que es, por ejemplo, con el personal de defensa civil, Cruz Roja, grupo, aquí en sugerencia de la pregunta, grupo conformado por varias instituciones, ¿sí? Por personal de varias instituciones. Tenemos también la posibilidad, por ejemplo, de integrar, si ustedes quieren, integrar la hora de la evaluación. ¿Sí? Vamos a integrar la hora de la evaluación. ¿A qué hora se está realizando la evaluación? Que ese dato, como les dije y les mostré desde un principio, ya lo toma. Lo toma momento desde que empieza hasta que termina. ¿Sí? Eso ya lo toma de manera automática y ahora les muestro
Aquí en diseño y configuración, ahí les voy a mostrar justamente cuáles son los datos que nos van a aparecer. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros queremos saber cuál es la zona a evaluar. Integramos y yo le voy a dar, por ejemplo, área. Ya les voy a explicar para qué me sirve esa pregunta área. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Inclusive acá lo vemos de una vez. Tan, 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 tan. Miramos, acá es donde se previsualiza justamente el formulario, nombre de la persona evaluadora, nombre del coordinador, hora, el punto específico y demás. ¿Listo? Cuando lo hacemos desde un computador, el área la va a tomar, fíjense aquí que nos va a dar los puntitos, nos va a dar diferente cantidad de puntitos. ¿Listo? Permítanme un segundo, lo voy a hacer más pequeño para que ustedes se fijen bien. Vamos a llegar a Facatativá, que yo lo conozco ya más o menos en donde es que está centrado. Tun, tun, tun. Zipaquirá, ¿dónde está Bogotá? Aquí está Bogotá y aquí está Facatativá. Y nos centramos, pues lógico, cuando uno ya conoce la zona, pues le va a ser muchísimo más fácil ubicarse espacialmente, ¿no? Entonces, para darle, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, el barrio Girardot, acá tenemos Paraíso, Villalba, La Convención, Villas de Manjuy, ¿cierto? Que fueron justamente las preguntas que yo les estaba diciendo. Entonces, supongamos que el área afectada, vamos a establecer cuál es el área afectada en coordenadas. Cliqueo una vez, pongo dos veces y ya me da una línea recta. Voy a hacer un cuadrito, voy a poner acá a este punto y finalmente centro en este punto. Y si ustedes se dieron cuenta, ya me está dando un área aproximada. Yo sé que se ve pequeño porque lo estoy viendo desde el teléfono, se ve pequeño. No, es que no tengo otra forma de mostrarles. Pero ya me da un área aproximada de qué es justamente la zona afectada. Quizás no es del todo cuadrada, entonces yo le voy a poner, por ejemplo, acá, ¿sí? Y quizás necesitamos un punto adicional porque se nos hizo más grande, entonces vamos a darle la forma por medio de los puntos que nosotros necesitemos darle y siempre nos va a dar un área aproximada del área, por ejemplo, el área afectada que nosotros queramos ver. En este caso, la inundación. Entonces, decimos, ok, la inundación viene prácticamente desde el río, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, y de aquí en adelante, nosotros ya empezamos a manejar los diferentes puntitos. ¿Quieren sumar puntitos? Pueden sumar todos los puntos que quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Y la latitud y la longitud me la va a tomar desde el punto X. ¿Quieren tomarlo desde otro punto? Pues entonces directamente vamos a ir cambiando toda la información. Sí, Ricardo, ahí está con las flechitas. ¿Listo? Te recomiendo borrar las flechitas. Entonces, ya para esto, justamente es que sirve el área. A mí me encanta esta posibilidad justamente de poder utilizar lo que es el área a evaluar. Bien, súper, súper funcional. Podemos también tomar como línea, ¿sí? Decir, ok, entonces, ¿en dónde es? Cuál es el punto? O trazarme una línea de un punto A un punto B. Necesito saberlo, necesito entenderlo. ¿Cuál es ese punto? Entonces también vamos a tener esa información adicionalmente acá. ¿Listo? Necesitamos saber en dónde está, cuál es la información que necesitamos obtener. Listo, le damos acá entonces y decimos, señor, marque o establezca el punto de mayor riesgo, supongamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, respecto
a la inundación, el punto con más profundidad. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez acá a la previsualización del formulario y si ustedes se dan cuenta, 2 veces nos va a dar el mapa. Vamos entonces otra vez, eso es lo único malo que tiene, ¿sí? Otra vez nos vamos entonces para el lugar y marcamos entonces y decimos, ah, ok, listo, fue acá, ¿sí? Automáticamente nos lo va a marcar. Mismo que va a pasar en el teléfono. ¿Qué pasa con el tema del área en el teléfono? En el teléfono usted le deja hacer el mismo proceso que nosotros acabamos de hacer, de tomar el cuadrito, el rojo, lo deja hacer. Primero, a usted no lo va a dejar ver ese cuadrito. Usted tiene que irse punto por punto, ¿sí? Que eso es lo malo, y ir marcando cada uno de los puntos, ¿sí? Ya después, por ejemplo, si usted lo quiere guardar como borrador y terminar de darle justamente la forma al documento, también lo puede hacer sin ningún inconveniente. Pero si usted gusta, por ejemplo, caminar el área, que no es un área tan grande, son 3 cuadras para un lado, 3 cuadras para el otro y 3 cuadras para el otro, pues va a caminar más poco, por así decirlo, y puede establecer un punto. En cada uno de esos lugares le va a decir, va a poner punto, camina las 3 cuadritas, punto, camina las otras 3 cuadritas, punto, camina las otras 3 cuadritas, punto. Y una vez que usted finalice esos puntos, esa evaluación o ese círculo, automáticamente la información va a llegar de la forma con el área que nosotros lo vimos, ¿sí? Que es justamente lo importante en este tipo de evaluaciones. Y que díganme, ¿en qué evaluación EDAN ustedes van a encontrar esa información así de completa? En ningún lado, ¿sí? Entonces, por eso es tan bueno justamente el trabajo de Cubo Toolbox que nosotros estamos realizando acá. Si ustedes quisieran, por ejemplo, decir, ok, no voy a poner la pregunta, sino quisiera mirar cuáles son las opciones que tengo y basado en las opciones, marco la pregunta, también la pueden hacer, ¿sí? Entonces dicen, ah, ok, quisiera escuchar a la persona qué es lo que marca, qué es lo que dice, ¿sí? Entonces, hable y exponga lo que visualiza, ¿sí? Vamos acá. Y aquí vamos a darle la lógica de omisión, criterios, sugerencia adicional. Ahora vamos justamente a mirar, a verificar acá. Vieron ustedes que, perdón que me vaya un poco, que me mueva un poco de la información, pero vieron que, por ejemplo, decía inicio del tiempo y finalización de la evaluación. Es porque justamente yo voy tomando la decisión desde acá de qué es lo que necesito que obtenga el formulario. Inclusive, la evaluación o el formato tiene la posibilidad de grabar su voz o la voz del evaluador mientras se está realizando la evaluación. Activar la grabación de sonido de fondo, ¿sí? Solamente voz, baja, normal, solamente la voz, ¿sí? Tengo las posibilidades justamente de grabar, de saber qué es lo que el personal ve mientras realiza la evaluación. Es algo que a mí me encanta, a mí por lo personal me fascina justamente toda esa información, todo lo que uno puede ir verificando o evaluando. ¿Listo? Necesitamos, por ejemplo, que suba un archivo. Necesitamos los datos en rango. Miren, los datos en rango son lo mejor. ¿Cuáles son los mejores puntos o la mejor información que nosotros podemos obtener en la evaluación para obtener un panorama bien completo en esos datos comprimidos y en esas escalas que nos pueden funcionar de la manera más adecuada? Si ustedes se dan cuenta, acá necesitamos hacer un análisis quizás con un poquito más de tiempo, con estas preguntas tan amplias.
De pronto, lo que respecta al área y la ubicación, pues no, porque son unos datos muy específicos, pero aquí con estos datos me va a caracterizar, me va a dar el panorama que necesito, ¿sí? Entonces siempre es muy bueno, al igual que el doctor. Vieron que cuando usted va a traumatología, el doctor le pregunta, ¿en dónde le duele más? ¿Aquí o aquí? ¿Cierto? Entonces, aquí. Ah, ok. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Lo mismo podemos aplicarlo justamente para las emergencias y los desastres. ¿En dónde fue la zona más afectada? En este punto, ya lo establecimos en el documento, ¿cierto? Ahora, establezca en un rango del 1 al 10, ¿qué tan mal está? Está en un 9. Ahí hablamos justamente de los niveles de impacto, que eso se los expliqué desde la clase, desde la primera charla. Entonces, si no saben de qué les estoy hablando, váyanse a la primera charla y ahí se van a dar cuenta de cuál es la información, ¿sí? Todos esos datos justamente los vamos a obtener por medio de estos datos. Primero, rango, súper importante. Segundo, clasificación. En la clasificación usted puede preguntar, como se dieron cuenta en la evaluación, si hay personas evacuadas. Usted puede hacer una evaluación completa en solamente este cuadro, por ejemplo, de un centro de acopio, ¿sí? ¿Cuántas personas hay evacuadas? Hay, ¿Tiene posibilidad de qué? Pues para que las personas pernocten. ¿Tiene posibilidad de pernocte? Sí, no. Eh, ¿Tiene posibilidad de darle comida a la gente? Sí, no. O inclusive también puede sumar más columnas para que tenga más posibilidades la persona y no sea simplemente un sí, no, sino un tal vez, quizás, de pronto, ¿sí? Inclusive hasta para evaluaciones de encuestas de la gente, ¿sí? ¿Vieron cuando el teléfono a ustedes les pregunta qué tan fácil fue responder? Bueno, lo mismo podemos hacer justamente con estos criterios y podemos sumar también muchos otros. Entonces, la tabla de datos que nosotros podemos obtener acá es muy grande, ¿sí? Y de la misma manera también podemos establecer si el proceso es automático o preferimos entonces que la persona establezca la información de una manera más específica. ¿Listo? Esa es la manera más fácil de realizar lo que es la evaluación en cuanto a Cubo Toolbox. Si ustedes se dan cuenta, Cubo Toolbox tiene muchas herramientas que no las tiene, por ejemplo, Google Forms, porque, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer preguntas lineales, las preguntas lineales son todas estas preguntas que nosotros estamos haciendo, independientes. Ahora, las preguntas dependientes son esas preguntas que usted, por ejemplo, dice, ah, ok, si es un incendio lo que vamos a evaluar, le hace tales preguntas. Entonces ya depende justamente de su primer respuesta, las preguntas que van a salir más abajo. Por supuesto, las puede hacer, se llaman preguntas en cascada, ¿sí? Selección de preguntas de selección en cascada y usted las puede integrar acá directamente. Ahora, justamente la tabla formateada de Excel tiene que ser en CMS, me parece que es. En ese caso, les recomiendo que se vean un video en YouTube que dice justamente cómo importar preguntas de selección en cascada. Mi recomendación para ustedes es utilicen la plataforma, intégrense a Cubo Toolbox, mírenla, miren la biblioteca, cómo está conformada, qué es lo que necesitan y cualquier cosa, pregúntenme que yo estoy justamente para servirles ante cualquier situación que ustedes necesiten. ¿Vale? Preguntas al respecto, quizás hayan muchas, pero no tenemos el tiempo suficiente para responderlas todas. Pero bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, algo así al respecto, pueden hacerla sin ningún inconveniente. Les voy a ir dejando la información adicional en el grupo. No se preocupen que
Para certificado, por ejemplo, van a tener los datos, cómo seguirme en redes y cómo enterarse más adelante de todo el programa que venimos haciendo, también lo pueden hacer. Juan Carlos, adelante. En la parte de multifuncional, yo estoy acá en el portátil y tengo la aplicación ya abierta. En esa partecita me perdí. ¿De dónde sacas ese puntico? Retrocede, porfa. Más. ¿Cuál? ¿Este? El Tú segundo, el segundo. cacharreas, tú El cacharreas y si segundo, te pierdes, vuelve y atrás y vuelve para adelante y ahí hasta que ya no te pierdes más. el segundo, Cris. Ahí. Grupo Sí, multifactorial. grupo Sí, en esa parte. conformado por personas de varias instituciones. Sí. ¿En qué parte, aparte de eso, porque aparece 1.0 decimal, punto, línea, área, cálculo? ¿Qué parte sacas ese? Ya. Ah, pero es de la pregunta más bien del área. Sí, la pregunta del área, correcto. Ah, ok, Fíjate, listo. La fíjate pregunta del cómo- área siempre va a ser esta, zona a evaluar, ¿sí? Entonces, nosotros seleccionamos, acá te tengo que mostrar esta sección, área, ¿sí? Seleccionas área y cuando lo vas a previsualizar, automáticamente te va a aparecer el mapa cuando desde el computador, desde un portátil, inclusive puede que desde una tablet, te aparezca el área. Y te van a aparecer, ¿cómo sabes que estás en el punto adecuado? Porque tienes estos puntitos. Te van a aparecer estos puntitos. En el resto de las imágenes no te aparecen estos puntitos. ¿Sí? Solamente en lo que es área te aparecen estos puntitos y ahí es en donde sabes que es la evaluación de área como tal. Eso se lo tiene que explicar al personal para poder realizar la evaluación, ¿no? O sea, cómo responder la evaluación también se lo tiene que explicar al personal. O sea, es un proceso de constante aprendizaje y de capacitación, de una ida y vuelta, pero créanme que a la hora de la emergencia, cuando se tienen absolutamente todos estos datos, es que, hombre, se va a obtener la información de toda la emergencia a nivel general y Sí. se disminuyen tiempos operacionales, se disminuyen cargas operacionales, se disminuye costos administrativos, costos operacionales, se aumenta Papelería, considerablemente la Cris. agilidad del Se personal. ahorra papelería también. Por supuesto, se ahorra muchísima papelería en eso. Y se ahorra mucho tiempo a la hora de evaluar, de analizar los datos, porque es que automáticamente el sistema lo va a analizar solito. Y no les digo más si incluimos a la inteligencia artificial en el análisis de datos, cosa que les recomiendo más adelante puedan ver en LinkedIn. Justamente voy a estar hablando al respecto del tema. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda, que tenga dudas, consultas o algo así por el estilo? Yo creo que deberías implementar un curso intensivo de cómo. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. Igual dense cuenta que nosotros estamos aquí en charla. Así que tanto curso no es, pero sí, el objetivo era que ustedes supieran desde el principio cómo trabajar para poder obtener esos datos que nosotros necesitamos implementar. Me extraña que el compañero Juan Carlos, siendo tan curioso, se pegue esas perdidas. Cris, Cris, y otra Dímelo. cosa, cuando vinculas Cobo con Power BI para sacar los datos y estadísticos, yo vi una clase de eso y es espectacular, espectacular. Eso es justamente una de las cosas que tenemos que hacer, implementarlos y enseñar a implementar para poder trabajar de la manera más adecuada en cuanto a emergencias, desastres y catástrofes y todo lo que concierne justamente la obtención de los panoramas y demás. Así que bueno, mi gente, mil y mil gracias por haberme dado la posibilidad de explicarles un poquito más a fondo este proyecto, de qué va, de qué viene, que ustedes también se integren a estos grupos que se vienen formando.
Como les dije desde un principio, todo lo que necesiten, si necesitan capacitaciones presenciales, aprovechemos que estoy en Colombia, dense o démonos ese gusto de conocernos y de trabajar juntos. Mi gente, mil y mil gracias una vez más y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, en un próximo evento.